grabado. No, ahorita me estaba dando cuenta. Y yo les iba a preguntar al inicio y se me fue porque no escuché que empezara la grabación. Bueno, espero que tengan una excelente memoria. No solo ponga el ejercicio anterior y para que se vea ahí en la grabación cómo quedó. Ah, vaya. Los dos, ¿verdad? Ajá. Ahorita ya la empezó usted. Ya está. Creo que lo de la explicación, pues, se les ha quedado. Ese sería el otro. Ahí está. Vamos con este. ¿Qué me está pidiendo ahora? ¿Maximizar y minimizar? ¿O minimizar y qué cantidad? ¿O qué ecuación? Minimizar. Minimizar, ¿el qué? El costo. Ahora voy a minimizar el costo, es decir, lo que yo voy a ir a invertir o lo que yo voy a ir a gastar para comprar el material. ¿Cómo lo hacemos? Y mire que estamos bajo los mismos, las mismas condiciones. O sea que el envase va a tener siempre 60 pulgadas cúbicas de volumen. ¿Cómo le encuentro el costo a este cilindro? Y me dan ahí unas condiciones. Ya nos están dando una igualdad del costo. ¿Cómo? Ya nos están dando una igualdad del costo. De hecho, Igualdad. el área de las... Bueno, razón, perdón. Solo me están dando lo en términos generales, porque como vamos a tener una constante de costo, porque no me dice exactamente cuánto es que, por ejemplo, no me dice $40, $50, sino que solo me dice que la realización o el material que compremos para la tapa y la base va a costar 2 veces la de los lados, así que nos va a salir un poquito más caro. Bueno, el doble va a valer lo de los tapa y base que lo de los lados. Ahora, ¿cómo encontramos? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién me va a dar el costo total de la realización de ese envase? Podríamos nombrar Suma de las áreas. La suma de las áreas. Esa es la ecuación que vamos a usar, pero esa va a necesitar que sea multiplicada por algo. Para ello, primero vamos a tener que nombrar nuestra constante de costo. Necesitamos una constante de costo. Vamos a llamar K. Y le pueden llamar cualquier valor que no sea el que esté involucrado con el radio y la altura, porque esas son variables. Vamos a decir que esto va a ser el costo del material de las paredes o de los lados. Si esto va a costar el material de los lados, ¿cuánto va a costar el de la tapa y la base? 2K. 2K, exactamente. Ese sería el costo del material de la tapa y base. Ahora, vamos a utilizar el área, pero esa no va a ser nuestra función objetivo, porque la función objetivo debe ser la función costo. El área me da la cantidad de material, no lo olvidemos. Vamos a utilizar la que ya está nada más en términos de R, porque ya habíamos hecho ese proceso, ya no lo vamos a volver a hacer porque estamos siempre suponiendo que el volumen del cilindro es 60, entonces al hacerlo después me va a quedar igual. Entonces voy a usar el área cuando ya está nada más en términos de R. El área que teníamos era 2pi r cuadrado más, ya cuando estaba simplificada. Este era el área. Si quieren la vemos por acá, para que vean que no les estoy mintiendo. Aquí está, miren. Ya en términos de R nada más. Ahora, esta no es mi función objetivo. Si esta me da la cantidad de material, este es el material que voy a usar para la tapa
y para la base. Y este es el material que voy a usar para las paredes, porque este era el equivalente a cuando sustituí el H, ¿verdad? Que sería el 2πRH, que era este. Díganme, ¿cómo encuentro el costo total? Porque esta va a ser la función. Uy. Tengo que tomarme una pastilla. ¿Cómo encuentro el costo total si ya tengo la cantidad de material? ¿Quién me da la cantidad de material? La función costo es la que tengo que minimizar. Pero ¿cómo la encuentro? Igualamos acá y multiplicamos, quiero ver, de los lados por 2. Los lados por 2. O directamente hacer el producto de lo correspondiente con su, bueno, dirige imagen de los costos, digamos, el de las tapas por 2K y agregamos ese valor, el de la variable. Exactamente, esa es la función costo. Vamos a multiplicar la cantidad de material que se va a usar por lo que va a costar. Eso me va a dar el total de dinero que yo voy a invertir en esto. Y al final tengo una constante de costo, ya le digo, no tengo un valor específico, pero eso sigue siendo una constante. Entonces el costo, ¿quién me lo va a dar? Como esto me está devolviendo la cantidad de material de la tapa y la base, entonces eso debe ser multiplicado por K o por 2K, que es lo que va a costar la tapa y la base. Lo multiplico por La K. pregunta es, La pregunta es, ¿este material vamos a ser multiplicado el primero por K o por 2K? el primero es por K, el segundo es Vale, el por primero, 2K. recordemos, me está dando el primero la cantidad de material de ¿qué? ¿De la tapa y la base o de las paredes? Ah, sí, sí, tiene razón. El primero sería 2K. Exacto, es la tapa y la base. Cuando yo multiplique por 2K a todo esto, me va a devolver el costo que voy a invertir o la cantidad de dinero que voy a invertir en el material que voy a comprar para la tapa y la base. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Los demás? ¿Sí o Sí. no? Sí. Ahora, ¿por quién va a ser multiplicado? ¿Por qué? Por K. Esto es lo que me va a costar el material que compre para las paredes. Ahora simplifico. Y esta es mi función primaria, la función costo. Ya no hice la secundaria porque ese trabajo ya lo había hecho. Ya tenía esto en términos de una sola. Pero esto no era la primaria. Ahora hay que tener un poco de cuidado. Multiplico. Esto me va a quedar 4pi r cuadrado más 120. Aquí me faltó la K. No se les olvide, la K es una constante de costo. 120K R a la menos 1. Y ahora necesito encontrar los valores mínimos para la función costo. ¿Cómo lo hago? Entonces lo que yo quiero es minimizar esto. Derivo. ¿Qué es la derivada de esa función? Ya la teníamos, Lick. No, porque ya no teníamos constante K. Sí va a ser parecida, pero ahora va a quedar Pero es una todavía. constante. Y no teníamos que este era 4, allá solo era un 2. Ah, sí, tienes razón. Cambia. Pero sí es parecida. ¿Qué devuelve? 8πk por R Ujú. menos 120K por R a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo con Roberto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿No hay problema con esa derivada? ¿Sí o no? No. Ahora encontramos, no tiene sentido que busque los que la indefinen porque sería 0 y no te puedo tener radio 0, entonces son los que la vuelven 0. Voy a hacer lo mismo. Solo que ahora yo busco. Resuelvo esta ecuación. Multiplico 8πk r cubo
Está dividido entre R cuadrado. Cuando la R viene a multiplicar acá se vuelve 0. Y despejo acá a R. No se le olvide que R es su variable. Al final es acá. Como es una constante de costo, se desaparece. Aquí se elimina. Me queda que R es igual a la raíz cúbica de todo eso. Ayúdenme con ese dato, por favor. Que devuelve. 1.68. 68. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces ya tengo el R. Cuando ya encontramos el posible máximo o mínimo, se comprueba. Vamos a determinar si R igual a 1.68. Mínimo, solo hemos minimizado, pero maximizar es muy similar, solo que aquí se comprueba que es máximo. Necesito la segunda derivada de la función costo. ¿Quién es la C biprima? Aquí está la C prima. ¿Quién sería la segunda derivada? 8 pica más 240k sobre r al cubo. Sería 8 pica más 240 acá. No, sería negativo el 240. Vamos a ver por qué es positivo. Voy a bajar a menos 2. Se vuelve positivo. ¿Sí? Ah, sí, sí. Pi mala, la primera. No hay problema. 240k sobre r cubo. Ahora evalúo a la C biprima en 1.68. Esta evaluación no la van a poder ingresar a la calculadora porque esto está en términos de K. Así que vamos a hacer un análisis. No olvidemos que K es una constante de costo. La K puede ser negativa. ¿Pregunto? No, No, porque es una no, constante de costo. No puedo tener un precio negativo, ¿verdad? Entonces, ¿esta cantidad va a ser positiva o negativa? positivo, Va a ser positiva porque el 8pi es positivo. Esto que está en el numerador va a ser positivo, positivo. Y lo que está en el denominador, positivo. positivo. Entonces, más entre más es más. Cuando yo venga a sumar dos cantidades positivas, me va a devolver positivo. Entonces, todo se hace positivo. Por lo tanto, la segunda derivada en el crítico se vuelve positiva. Significa entonces que en R igual a 1.68 hay mínimo o máximo. Mínimo. Exacto. Ahora ya tenemos el R para el cual el costo se vuelve lo menor posible. Pero no me están pidiendo solo el R ahora, me están pidiendo el H también. ¿Cómo encuentro el H? Sustituimos. ¿A dónde? En el despeje que hicimos de la secundaria. ¿Qué nos quedó en ese despeje? Que la altura era el volumen. ¿Entre quién? Pi R cuadrado, ¿verdad? Sustituye entonces su R, que fue el que encontró que vuelve mínimo el costo. Si el R vuelve mínimo el costo, entonces este H también va a ser mínimo. H pi por 1.68 al cuadrado. Eso va a ser también aproximado, ¿verdad? ¿Qué devuelve esa simplificación? Se me trabó la pantalla. Voy a salir un ratito y volver. ¿Está bien?
¿Qué devuelve? Me da 11.37. ¿Cuánto, Carlos? Perdón, todo al cuadrado. Sí. Me da 2.15. 2.15. Ujú. ¿Coincidió? Sí. Y me da, pero me da 6.76. Ujú. ¿Y aquí qué pasó? ¿Cuál de los dos es correcto? ¿Katia? ¿Roberto? Aunque el IC no nos tiene que dar una ambigüedad del, ¿cómo se llama? De unidad, porque nos quedaría una altura expresada en términos cuadrados. No. Porque no se le olvide que Ok. aquí lleva pulgadas cúbicas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y aquí saldrían pulgadas cuadradas porque el radio está en pulgadas. Entonces le quedaría el cubo entre el cuadrado. Sí. No hay error Sí, en sí, las tienes razón. unidades. Sí. Sí. Sí me da 6.76 que lo ingresa mal. Coincide entonces con... ¿Quién era el de este dato? Yo, Yo, Daniel. sí. ¿Quién me había dado el primero? Yo le dije el de 2 y algo. ¿Y usted por qué estaba cambiando de un lado para otro? El de 2 puntos y algo que me lo había dado, Garay. Sí, yo. Y después le dio el otro. No, de ahí creo que Daniel dijo el otro. Ese Ah, negro. ¿y qué pasó? ¿Por qué se me equivocó? Es que lo ingresé así como estaba en la calculadora, no lo separé. Fue por Tenga intención. cuidado, está haciendo el 82. No, Bueno, tengo la 570. qué raro que le esté dando problema a eso, porque eso no tiene mayor problema cuando ingresa. Tiene que tener cuidado porque imagínese que el proceso está bien, pero si usted ingresa mal los datos, sí. Tenemos Sí. entonces el valor de la altura, lo que faltaría ahorita sería la conclusión. Por lo tanto, vamos a decir que para que el costo del material sea mínimo, R debe tomar el valor de 1.68 pulgadas y la señora altura debe tomar 6.66 pulgadas. Ahí está entonces. ¿Habrá preguntas? Oh, sí, sí, una pregunta. Vaya, digamos, ya estamos en el paso de igualar la derivada. Si en ese caso nos queda una expresión en términos así cúbicos y hacemos ahí bueno, buscamos las raíces, ¿qué pasa si, digamos, en este caso hemos estado omitiendo dos raíces que Ujú, probablemente sean imaginarias, lo son. pero digamos, lo que nos piden es un mínimo y así en términos lógicos,
y de operación solo podemos sacar, Uno, o solo y nos da un máximo, ¿cómo haríamos? O no habría que revisar puede. el proceso porque ahí o hay incoherencia en la redacción o se equivocó usted al momento de resolver. Porque si le están pidiendo mínimo y a usted se le está maximizando, habrá que revisar el proceso. O los datos del problema. Primero el proceso y después en la última instancia la redacción o la que tenemos en el problema. Sí. Sí, sí. Gracias. ¿Preguntas? ¿Sí o no? Uh-huh. No hay preguntas. No, por el momento Por el no. momento no. Por el momento no. Vamos con este otro. ¿Qué me están pidiendo que haga? Minimizar. Minimizar, ¿verdad? Ahora, ¿qué función o qué ecuación es la que debe ser minimizada? La ecuación entre dos puntos, ¿La ecuación de? la distancia entre dos puntos. Exactamente. La ecuación de la distancia entre dos puntos. Al final, si yo realizo como un bosquejo de lo que me están indicando acá, voy a imaginar que tengo el plano. Esa curva, no sé qué tipo de función es, podría encontrarlo si hago un despeje. Al final me quedaría como una cuadrática, pero con dos ramas. Entonces, creo que sería como un hipérbol. Digamos que pasa por acá. La gráfica de ahí. Entonces, esa es la curva. Y cuadrado menos x cuadrado igual a 1. Necesito encontrar cuál es el punto de esta curva que está más cercano a este punto que me están dando, que tiene componentes 0,2. Entonces, esta curva tiene varios puntos, bueno, tiene infinidad de puntos por los cuales pasa. Yo necesito saber cuál de todos estos puntos es el que cumple, que está más cerca o que tiene menor distancia a este de acá. Ese es el que yo necesito. Eso es lo que dijo Roberto, ¿qué fue el que dijo? Vamos a minimizar a la función distancia entre dos puntos. ¿Quién va a ser el otro punto? Tengo el punto 0,2. ¿Quién va a ser el otro? Sí, de 2 menos x cuadrado, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién va a ser el otro El punto? otro punto no sería f de x, no, perdón, x, ¿X? coma f de x. X, f de X, exactamente. Como lo que yo quiero ahorita es encontrar primero cuál es el punto que está más cercano. Entonces necesito sus componentes. Un punto tiene componentes x, y. Al final el f de x es el y. Entonces es un punto cualquiera de la gráfica. Es lo que yo voy a encontrar. Ahora, la función primaria, ¿quién me la va a dar? O la ecuación primaria. Lo habían dicho ustedes. ¿Quién va a ser la ecuación objetivo? ¿Qué es lo que me piden que minimice? La distancia. La distancia. Distancia, entonces va a ser la ecuación primaria. Dígame cuál es la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos y en específico entre esos dos puntos.
Ya llevaron álgebra. La están llevando, pero esto es de lo primero. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se parece, pero no. No me encuentro la distancia entre los dos puntos. Hasta en el espacio he encontrado distancia entre puntos. Ustedes, imagínense en R2, que es más fácil. No es la raíz cuadrada, paréntesis, x sub 0,2 menos x sub 0,1 al cuadrado. No me acuerdo si iba un menos o un más entre el siguiente paréntesis de y. Es más. Aún más. Eso. Entonces, al final, la fórmula de distancia entre dos puntos es la diferencia de los x. x1, digamos que va a ser este, menos el x0, que sería 0 al cuadrado, más la diferencia de los y al cuadrado, que sería y menos 2 al cuadrado. Ahí está. Si yo simplifico esta parte, la distancia quedará expresada ¿de qué manera? X menos 0, pues me va a devolver x, cuando yo lo eleve al cuadrado se convertirá en x cuadrado. Por este lado habrá un binomio. Necesito resolver entonces esto como un binomio. Cuadrado de la primera, menos 2 veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Ya está. ¿Tengo la ecuación primaria en términos de dos variables? ¿Sí o no? Sí. Habrá entonces que pasarlo a términos de una sola. Necesito la ecuación secundaria. ¿Quién será esa? La del hipérbole. Exactamente. Es la de la curva. Esa me está relacionando a la X y la Y. Ahora, acá vamos a hacer como un poco, vamos a buscar nuestro beneficio. Aquí aparece la X cuadrado. Me sale más sencillo venir a sustituir a la X cuadrado que venir a sustituir la Y porque hay más términos en Y. Entonces, imagínense que ni siquiera voy a despejar a la X, sino que a la X cuadrado porque aquí lo tengo al cuadrado. Al final, si despejo a la X, voy a llegar al mismo resultado que solo a la X cuadrado, pero voy a tener que hacer más procesos. Entonces voy a pasar al 1 para este lado y la X cuadrado para este. Todo X cuadrado va a valer esto. Entonces es lo que voy a subir en la distancia. Debe ser igual a X cuadrado, pero X cuadrado está igualado a Y cuadrado menos 1. Y ahora sumamos esto. Más Y cuadrado menos 4Y más 4. Y por acá, ¿qué tenemos? Podemos simplificar. ¿Qué me devuelve la simplificación? 2y cuadrada y el 4 se vuelve 3. Exacto. 2y cuadrado menos 4y más 3. Ahora, esta es la función objetivo. Ya tengo en términos de una sola variable, que sería la variable y, que es variable independiente. Acá la y es variable independiente. Ahora bien, fíjense que cuando estén haciendo optimización para una distancia, es lo mismo o va a resultar la misma respuesta si minimizan o maximizan la distancia o minimizan o maximizan la distancia al cuadrado. En este caso se nos va a hacer más sencillo trabajar con la fórmula de la distancia cuadrada. Porque si yo elevo al cuadrado me va a quedar 2y cuadrado menos 4y más 3. Vuelvo a la función más fácil en cuanto a manejar su derivada. Y ya le digo, al final la respuesta o quien minimice a la d va a ser el mismo que minimice a la d cuadrada. Se lo voy a llamar a esta una f de y. Y voy a trabajar con la f de y. Entonces siempre que aparezca esto, pueden hacer este cambio. Pueden trabajar con esta, pero el proceso algebraico se les va a volver un poco más complejo. No difícil, pero sí un poco más largo. Veamos por acá entonces, ¿quién sería la derivada de la f de y? Es decir, la f'. 4y 4y. menos 4. Exactamente. Imagínense esa derivada, me quedó bien sencilla. Y venir a derivar a la d va a ser un poco más largo. Y al final voy a tener el mismo resultado. Entonces trabajo mejor con la d cuadrado, que es equivalente. Igual a 0 a la derivada y despejo a la y.
¿Qué me queda como valor de y? ¿Quién sería el valor de y? 1. Ya tengo entonces la componente y, que es la candidata a ser el mínimo. ¿Cómo verifico que es mínimo? Necesito la segunda derivada de la función distancia al cuadrado. Si esta es la primera derivada, la segunda derivada de la d cuadrado, ¿cuál es? 4. 4, ¿verdad? Si yo evalúo a la segunda derivada en 1, ¿esto es mayor que 0 o menor que 0? Bueno, ¿qué me devuelve? Mayor a 0. Devuelve 0. ¿Qué devuelve como resultado? 4. 4, porque es constante. Entonces esto es positivo. En y igual 1, entonces habrá un máximo o un mínimo. Mínimo. Un mínimo. Ahora, necesito la componente x de mi punto. ¿Cómo la encuentro? Despejado. ¿A dónde? Vamos a sustituir y igual 1 en qué ecuación? De la secundaria. Siempre va a ir a la secundaria. Y cuadrado menos 1 es su x cuadrado. Entonces, al final x va a ser más o menos. Aquí vamos a poder tener dos respuestas para x. Puede ser que sea más de un punto. ¿Qué valor toma y? Toma el valor de 1. Entonces, al final, por quién es el y, solo vamos a tener un punto, porque se me vuelve 0 lo que está dentro del radical. Entonces, ¿qué valor toma la x? El valor de 0. ¿Quién es el punto al cual está más cerca el 0,2? 0,1. Exactamente. Por lo tanto, el punto es 0 en x, 1 en y. Aquí está. Digamos que está acá. Recuerden que este punto pertenece a la curva. Ahora me está pidiendo, además de encontrar las componentes del punto, que encuentre a qué distancia está. ¿Cómo lo hago? Me faltaría este pedacito. ¿Cuánto mide esto? Y esa distancia es la menor de todas las que pueden haber. ¿Cómo lo hago? ¿Quién sería la D? De la ecuación de distancia. Exactamente. Los valores de x. Sustituyo los valores de x y y. O sea, allá era x menos 0. Aquí va a ser 0 menos 0 al cuadrado. Más y menos 2 al cuadrado, ¿verdad? 1 menos 2 al cuadrado. ¿Y esto qué quedaría? Quedaría 1, ¿verdad? Porque me quedaría 0 más 1 raíz de 1. Entonces, por lo tanto, los puntos están a qué distancia. Una unidad de distancia. Eso es. Ya está resuelto. Preguntas. Yo creo que ya es hora de que saque uno a nivel parcial. Todo esto a nivel parcial. No, Lick, no. Hay de tener unos complicados ahí guardados. No. Que le bloquea el día del parcial y cabal van ahí los más difíciles para nosotros. No. Pegarle de una plancha. Fíjense que tengo un libro, pero yo busco lo más fácil. ¿Habrá preguntas? ¿Sí o no? De mi parte, no. ¿Los demás? Y esto sería todo el tema de optimización. ¿Sí? Solo es esto.
Y el de maximizar sería igual. Exacto. Sí, solo lo que va a cambiar acá es lo que les decía. Cuando van a evaluar en la segunda derivada se les tiene que volver a negativo, entonces se va a convertir en un máximo. De ahí todo lo demás es igual. Porque es cierto, solo hemos minimizado. ¿Habrá preguntas? No. ¿O sí? De mi parte no. ¿Los demás? No, está bien de mi parte. No sé si podríamos hacer todavía uno de maximización. Solo para que claro. Ajá, de máximo no tengo, solo mínimo. Aquí está, ¿ustedes van a hacer ese? ¿Qué hay 4 para usted? Empecemos con ese, que es de maximizar. Ah, estos dos, miren. Tres hay de máximo. ¿Quiénes están en la reunión? Todos. 2, 4, 6, sí, ya están todos. Vamos a repartirlos, quizás. Pero solo tengo 4, va. ¿Cómo hacemos? Se van a ir 2 con parejitas. Estos dos vamos a ir parejas. Va, voy a ver que elijan. Rojas, ¿cuál quiere? El del encuentra la base y la altura de un triángulo isósceles para Ok. perímetro 8. Roberto va con Alejandro. Alejandro va conmigo. No le dejaron otra opción, Alejandro. Cabal, Vaya. cabal. Este ya está entonces. Garay, ¿cuál elige? No hay ninguno, solo a ver. ¿Cuál? Garay, ¿cuál de los tres? No sé, quizás el de arriba, Este o el de la derecha. el de la derecha. Bien, Katia, de primera que tenía que preguntarle porque era la señorita. ¿Cuál elige, Katia? Este ya no. Hallar los números tales el cuadrado. El cuadrado, este va Katia, entonces. Quiero ver, ¿qué me falta? Luis Enrique. Luis Enrique. El primero. Ese sería Luis Enrique y Daniel, lo siento mucho, se va con Garay. No, Garay, ¿cuál era? Sí, ¿verdad? Carlos ya les había preguntado y no, ¿verdad? Me faltaba Carlos y... Sí, Y ya Daniel. había dado ese. Ah, entonces Daniel le va a ayudar a usted. Vale, ya están. Yo les puedo ayudar. Carlos nos va a enviar los ejercicios que tiene el libro para que practique porque ya trabajamos los de la guía de estudio. Y vamos a necesitar más. Si no, yo se los escaneo y se los subo. Ay, les tengo que pasar lista. ¿Katia? Katia. ¿Qué se me hizo, Katia? Se fue a desayunar. Aquí estoy. Ah, vaya. Garay, que se levanta tarde. ¿Qué se hizo? Roberto, por ti. Por ratos también se va a desayunar. ¿Qué se hizo? Roberto. Ah, no, Roberto no. Es Rojas quien se va a comer. Pero quizás sí se fue. Alejandro, ¿qué se hizo?
Aquí está conmigo, ¿Están estamos juntos? discutiendo, ¿no? Como resolver ese Ok. triangulito. Luis Enrique, Aquí. Ángel, el que está con Roberto. Comiendo también. Desayunando. Daniel, Aquí. va. Ya pasé lista. Después de este tema de optimización, ¿cuál? ¿Cuál nos falta? Sí. Solo nos falta diferenciales, pero va a ser hasta la semana 15, porque la otra sesión, recuerden que es práctica de laboratorio. Ya le subí la guía 5. Eso va a venir el evaluado en la otra semana. Y haríamos siempre uno así como repaso. Para el práctico, Ajá. Como yo creería diferencial. que sí, porque vamos bien con los contenidos. Entonces, los primeros minutos van a ser para preguntas y respuestas. Nunca va a estar fácil. Hará una sesión como de refuerzo para antes del parcial. Sí, es lo que me ha dicho Carlos. Si ustedes lo requerían, yo les dije que sí. Solo que quizás la vamos a hacer. Ay, pero tendría que ser viernes o domingo de la 15. Ya vamos a ver cómo estamos con los tiempos. Ay. ¿Cómo vamos? Quiero ver qué ejercicios hay aquí. Diferenciales, es lo que me falta. Dígame. En el ejercicio ese de secar, esos 1200 metros son lo necesario para, o el material para secar, ya. Es la cerca con la cual dispone usted. Solo eso, ya no se debe pasar de esos 1200. Es lo que debe usar para el cercado. ¿Cómo vamos? Preguntas.
Chicos, ¿qué se hicieron? Aquí estamos, Lick. Tranquila, tranquila, no hemos ido. Pues no me dicen nada, sino que me han dejado sola. Pensando ahorita. Seríamos incapaces de hacerle eso, Lick. Ay, sí. Es más, solo por desconfiar de nosotros, pónganos un punto en el parcial. No puedo hacer eso. Va a ser fácil el examen. Puede, pero no quiere. Lick. No, no puedo. Si lo hacemos con ustedes, lo tenemos que hacer con todos los grupos. No vamos a decir nada. Ay, sí, qué calladitos. Ya me veo en los memes, UDB. Para la grabación, para que hablemos de eso. Para que no quede evidencia. No que evidencia que la ley no nos dio un punto. ¿Cuál es? ¿Está ya? Voy a empezar a preguntar entonces cómo va la solución. Veamos el de Luis Enrique. ¿Quién sería su ecuación primaria? Como me pide dos sumandos, el primer sumando le llamé X y el segundo le llamé 44 menos X. Bueno, De una sola vez, está bien. muy No hay bien. problema. Incluso ya hizo uso de su ecuación secundaria. Ahora, ¿quién sería la primaria? Y luego solo puse 5X al cuadrado más 6 por 44 menos X al cuadrado. ¿Eso es lo que debe? ¿Minimizar o maximizar? Esto le puede llamar. Minimizar. Exactamente. Entonces eso debe ser mínimo. Bien. Cuando ya tenga la respuesta me dice. Sí. ¿O ya está? No. Señorita Katia, ¿cómo vamos? Son dos ecuaciones, va. Tenemos una ecuación primaria y una secundaria. ¿Cómo les han nombrado sus números? Yo les he puesto A. A y B, o solo A. No, A más B igual a 40. Le voy a dar las dos ecuaciones y después le voy a decir cuál es la primaria y cuál es la secundaria. Ok, me parece. A más Y B. luego está A cuadrado por B. Vamos a ver, hallar dos números tales que el cuadrado de uno multiplicado por el otro sea máximo si la suma es 40. ¿Quién sería la primaria entonces? La primaria sería la primera. ¿Esta de acá? Esta es la que le están pidiendo que maximice o minimice. No, la de abajo, perdón. Le dice que el cuadrado de uno multiplicado por el otro sea máximo. Entonces, como esto es lo que debe maximizar, esta es la ecuación primaria. Esta sería la secundaria. Despeja A o B de acá y lo sustituye acá. ¿Lo No, hizo? yo despejé B. Era más conveniente despejar B de acá y sustituirlo. Entonces le iba a quedar en la primaria A cuadrado por... Por 40 menos A. Exactamente. Y ahora esta es la que debe maximizar. Entonces, como la llamada, le puede llamar una función P, una función F, como quiera. Yo X le puse. No hay problema. Solo que X, como casi siempre, es variable. Entonces use F, G. Ah, ok.
Vamos con Daniel y Carlos. ¿Cómo vamos? Hay medio league, porque bueno, yo en mi caso no sé si cómo quedaría La la ecuación ecuación primaria. primaria todavía. Vamos a Vale, ver. porque dice que es un terreno rectangular. Ujú. Entonces, para eso sería pero era el perímetro, ¿ya? Exacto, iba a ser un perímetro. Sí, pues yo estaba haciendo por el área. Pero sería entonces la suma de sus lados, ¿verdad? Sería lado Pero más lado más esa lado. ecuación, ¿quién va a ser? ¿La primaria o la secundaria? En ese caso tendría que ser la primaria. Vamos de nuevo a leer. ¿Qué necesita maximizar? Las dimensiones del terreno. ¿Cuáles deben ser las dimensiones? ¿Para qué le dice? ¿Con qué objetivo? Para maximizar su área. Exactamente, para maximizar su área. Ahora, necesitamos, aquí le dice maximizar el área, entonces el perímetro no va a ser la que va a ser maximizada. Entonces sería base por altura menos 1. Vamos a ver ahorita. Primero vamos a hacer un pequeño bosquejo. Necesitamos como habla de un río, ¿verdad? Digamos que es el río. Pero también ahí dice que uno de sus lados no se acercará, que es Exactamente, que es donde va el río. Digamos que es el río. Entonces, digamos que el terreno es este. Entonces, este lado no lo voy a acercar. Necesito las dimensiones. ¿Cómo le llamó a su base y a su altura o a su largo y ancho? ¿Qué nombre les dio? A y B. A y B. O sea, Entonces decía sí. A, B. Bien. ¿Quién es el área de un rectángulo? La base por altura. Bien. Ahora que ya tienen un nombre, ya lo puedo indicar. Sería B por A, ¿verdad? O A por B. Esta ecuación sería la primaria o la secundaria. El área. La primaria. Por eso le están pidiendo maximizar. ¿Está en términos de dos variables? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces debo crear una secundaria. ¿Quién va a ser la secundaria? ¿Quién no he usado? El menos 1. 1200. Esto de acá, lo que me están dando de material para acercar. ¿Y eso usted lo relacionó con qué? Por ahí me había dicho algo. Con su perímetro. Exactamente. ¿Y cómo le encuentro el perímetro a este rectángulo? Sería la suma de sus 3 lados. Bien, serían tres lados porque uno no va a ser cercado. Entonces sería A más 2B igual a ¿cuánto? 1200. Exactamente, lo que tengo de cerca. Ahora de aquí despeja a uno en términos de otro y luego lo sustituye acá. Y ya va a tener su función en términos de una sola. Sí, pero ahí dice A más 2B. ¿Sí? ¿Por qué me ha quedado así? Porque Oh, está está bien, bien. vale, ¿ve? Tengo 2B. Es el perímetro. Sí. Sí, ahora sí. Bien.
Vamos con los Robertos. ¿Cómo vamos? Pues ahorita estamos ya haciendo simplificación. Pues comenzamos buscando cuál va a ser la que tenemos que maximizar. En teoría sería base por altura entre 2 porque nos están hablando de área. Bien. Y nos están dando como secundaria la del perímetro. En todo caso, como es isósceles, cumple la que es 2 por A, o sea, 2 veces el lado que se repite, más la base. Como no conocemos un lado, pero sí la altura, pero sí la base y la altura, lo que hemos hecho es sustituir esos lados usando el teorema de Pitágoras. Entonces, nos quedaba ya no nos quedaba la variable a, sino que nos quedaba raíz de h cuadrado más b cuadrado. Entonces, la sustituimos en la del perímetro y la idea sería dejarlas en términos de b o de h para después simplificarla en la que vamos a maximizar para poder derivarla. Pero Exacto. en eso estamos. ¿Qué tiene que hacer? Aquí tenían que utilizar la de Pitágoras. No sé, ¿cómo han nombrado estos lados? A y b. En todo caso sería ¿Qué sería b esto? sobre 2. No, la de arriba sería acá y abajo sería b partido por 2. Y este lado sería B medios. Correcto. Y todo sería B. No. Sí, todo sería. Bien, fíjense que le salía un poco más sencillo si llamaban B a este pedacito y 2B a este porque iban a eliminar el 2 del área, pero no hay problema, se trabajan con B medios. Al final van a llegar a lo mismo. Entonces acá, al ser un triángulo isósceles, la altura cae justamente en el punto medio, por eso es que este pedazo vale B y este otro va a valer B. La función, como usted lo decía, objetivo sería el área, que sería la base, en mi caso sería 2B por A, y aquí donde le decía, sobre 2, me quito el 2, solo me quedaría B por A. Pero si ustedes van con B medios, no hay problema, es un equivalente que ustedes van a llevar. Y necesito colocar a ese en términos de una sola variable. Tengo el perímetro, que me quedaría como 2A más 2B igual a 8. Pero esto siempre lo voy a tener en términos de A, la puedo escribir en términos de la B. Pero acá, no, aquí tengo problemas, no es B por A el área. Es Por H. h. Exacto, tengo una tercera variable. Y es lo como usted me dijo, utilizaríamos lo de Pitágoras. Necesito escribir al área nada más en términos de H y la base. Entonces acá voy a tener que hacer una relación entre estas tres. Entonces me quedaría que A cuadrado sería H cuadrado más B cuadrado. De aquí despejo. Como voy a tener que escribir a la H, bueno, al área en términos de la H y B, entonces esta de acá tengo que despejar. Ya sea, bueno, por acá tengo A cuadrado ya. Lo puedo venir a sustituir acá. Ya me quedaría ese en términos de H y B. Y de aquí despejo, ya sea la H en términos de B o la B en términos de H y lo sustituyo. Es lo que usted me estaba diciendo, pero ustedes llevan B medios, no hay problema. Bien, todos están bien con los análisis. Quien terminó puede enviar ya soluciones. Yo ya terminé. Bien.
Solo enviaron. Nos quedan 3 minutos. El viernes sería la práctica de laboratorio, va a ser en octavo, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta. Se lo podemos enviar cuando lo terminemos. Sí, claro que sí. De hecho, si quieren, lo envíen mejor al chat de la reunión para que todos lo puedan ver. Como ahí queda, ¿verdad? Solo le dan responder y ya lo pueden enviar ahí. Y yo hago los comentarios Ok. ahí para que todos les quede. ¿Les parece? Sí, sí, Lico. Sí. Ok, Lick. Entonces nos quedaríamos hasta acá. Sería el viernes, ya les digo, con la práctica de laboratorio. Ahí está la guía 5. Tienen que empezar a practicar ya los ejercicios de semana 11, semana 12, 13 y ya vamos con la 14. Así la otra semana solo les quedaría optimización. Optimización. Diferenciales, que es el último tema. Voy a escribirle a Omar ahora para que me habiliten para subir notas y cuando estén les aviso. La solución ya está. Cada uno puede hacer las valoraciones. Nos quedamos hasta acá entonces si no hay preguntas. Roberto, ¿tenía alguna pregunta?